Buenas tardes, señoras y señores. Gracias por su asistencia. Tenemos el honor de contar con la presencia de Teresa La Espada, nuestra diputada de Igualdad, cuya área patrocina los dos actos de esta tarde. Teresa. Gracias, Juan. Gracias a ti y a toda la organización de este festival. Es un honor poder tomar la palabra aquí y estar un ratito con todas y con todos vosotros. Es que recasco bene benetan. Es curiosa esa expresión, tomar la palabra. He tenido que ocurrir muchas cosas durante mucho tiempo para tomar la palabra. La palabra, el verbo, lo construye todo. Construye realidad, genera una interpretación de lo que viene ocurriendo y anticipa lo que va a venir. Por eso, a lo largo de la historia, se han silenciado, se han quemado libros, se han tratado de enmudecer y a veces con éxito y otras no tantas a la disidencia. ¿Quién ha estado en la disidencia? Bueno, han sido hombres, sí, en muchas ocasiones. Hombres que se oponían al poder establecido o que pagaban caro, triunfaban y se rebelaban y acababan ostentando de nuevo el poder. Sin embargo, creo que las mujeres no han tenido opción casi nunca, porque nos han colocado seguramente y por defecto en otro lugar. Más allá del poder y la disidencia, nos han colocado en el borde del tablero, expulsadas del conocimiento y de la palabra. Nos han arrebatado la palabra. Por eso admiramos mucho a escritoras como Juana de la Cruz o como Teresa de Jesús, con excepciones de la regla. Porque para nosotras no era el ágora ni la palabra, sino el hogar, el prostíbulo o el convento. Y muchas mujeres no querían renunciar a su sed de conocimiento y han sido expulsadas de la vida. Muchas mujeres acababan siendo definidas como brujas, magas o hechiceras. Claro, no se podía aceptar mujeres con conocimiento, con sabiduría, mujeres con capacidad, con fuerza, con poder. Porque de eso va de que las mujeres no podían tener poder. Y la reacción una vez más fue visceral. El imaginario popular construyó esa figura terrible de esas mujeres, las brujas. Todavía la octava acepción de la RAE dice bruja, coloquialmente mujer malvada. Antes ya sabéis que fueron quemadas vivas. Esas mujeres eran un riesgo para el orden establecido. Sus conocimientos, sus saberes eran malignos, demoníacos y, a diferencia del conocimiento de los hombres, que siempre eran considerados buenos en consonancia con lo divino, lo válido o lo universal. ¿Cómo no iba a dar miedo a esas mujeres que tenían poder? Es que seguimos dando miedo a las mujeres que tenemos poder. No usaban la escoba para barrer sus casas, sino para seguir volando y reunirse con otras mujeres lejos de la mirada y del control de los hombres. Y de eso que hoy nos produce una terrible sonrisa, una sonrisa bonita, entonces era una terrible realidad. Y ya se sabe esas frases que tantas veces decimos muchas mujeres. Somos las nietas de las brujas que no lograsteis quemar. Y aquí estamos. Y seguiremos siendo las brujas que no lograsteis quemar. Así que seguiremos explorando el conocimiento, la sabiduría, la intelectualidad de la mano de Juan, de Carolina, del Festival Ja, y que nos haga a todos tener una sonrisa y que nos riamos de esa parte de la historia que a veces ha sido terrible, pero que ahora tenemos que convertirla en humor, sobre todo porque el humor probablemente es la parte más inteligente que tenemos para afrontar las dificultades. Milla es que el gustío ahí a celebrarlo y a disfrutarlo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, qué vídeo maravilloso y gracias a la diputada por mencionar a Santa Teresa y a Sor Juana. Me siento ya en familia, como rodeada de muertas queridas. Sí, bueno, yo también estamos los dos encantados de poder estar esta tarde delante de todos vosotros. Emily Dickinson dijo, hay una frase que me gusta mucho suya, que dijo que la poesía es la casa de la posibilidad, ¿no? Hombre, me gustaría que esta tarde, entre Aisha y yo, pudiéramos transformar, suponiendo que fuéramos magos o deseamos magos y magas, transformar este escenario en algo parecido, en un lugar donde todo es posible. Y en fin, bueno, y vamos a empezar, voy a empezar yo. Es decir, voy a empezar contando una pequeña historia. Es decir, es una leyenda china que habla de cómo un poeta llamado Hu Jin recibió el encargo del emperador de dirigirse a los cocodrilos. Corría el siglo X, me parece, y entonces los cocodrilos habían invadido toda la zona, de tal manera que se habían vuelto salvajes y atacaban al ganado, atacaban a los campesinos, de tal forma que allí la vida era muy complicada de
en fin, de vivirse. Y entonces el encargo que recibe este poeta del emperador es que se dirija a los cocodrilos y les diga que eso no puede continuar así y que en caso de que sigan por ese camino no le quedaría otra solución que mandar a su ejército, a sus soldados, a que llegaran a ese lugar y con flechas envenenadas acabaran con todos ellos. Esto es lo que les dice el poeta a los cocodrilos. En ese momento, una vez que se marcha, se declara una enorme tormenta que arrasa durante unos días, digamos, todo ese lugar, y cuando la tormenta termina, pues misteriosamente los cocodrilos no están. No se sabe muy bien si es porque escucharon al poeta y atendieron su ruego, o bien porque la propia tormenta se le llamó. Pero hay un escritor del que he tomado esta historia, un escritor americano que se llama Elliot Windbergen, que él dice que probablemente esta fue la última vez en que los hombres se dirigieron a los cocodrilos, a la naturaleza, con la idea de que podían hacerse entender por ella. Era muy pronto, corría el siglo X, como os he dicho, y entonces, evidentemente, era una sociedad, una sociedad tribal, en la que, por lo tanto, digamos, el hombre no se había despegado del mundo natural. Incluso entre el cazador y la presa había una camaradería y no tenía nada que ver, por supuesto, con este mundo en el que vivimos, una sociedad metropolitana, cosmopolita, urbana, donde prácticamente el ser humano se ha separado del mundo natural. Es decir, recuerdo una frase de Wittgenstein que decía que todo lo que sabemos es gracias a la naturaleza. Pienso que en ese momento no se podría decir nada así, porque la naturaleza ha dejado de alguna manera de pertenecernos como un reino personal, de intimidad, de reconocimiento, de descubrimiento de nosotros mismos. Y en el mejor de los casos podemos considerarlo una especie como de telón de fondo para hacer más gratas nuestras excursiones dominicales, ¿no? Y entonces la pregunta que se sigue haciendo este escritor es si realmente alguna vez ha existido una lengua así, una lengua que nos permitía hablar, ponernos en contacto no solamente con los animales, sino recobrar esa comunidad perdida con la naturaleza. Hay otra historia de los judíos Hasidi, afirma que esa lengua ha existido. Ellos contaban la historia de la Torre de Babel de una manera muy peculiar. Sabéis la historia de la Torre de Babel, que consiste en que los pueblos se reúnen para construir una torre que llegue hasta Yahvé, ¿no? Entonces Yahvé se enfada con ellos porque siente que están atentando contra su poder y entonces decide, según el relato bíblico, decide confundirles haciéndoles que cada pueblo tenga una lengua diferente y como no se pueden entender, esa construcción no pueden llevarla a cabo. Pues bien, estos judíos lo cuentan de otra manera. Dicen que esas lenguas distintas ya existían, que tenían que ver con los pueblos diferentes que se habían reunido allí para esa construcción. Y lo que hace Yahvé, al sentir que están desafiando su poder, es hacerles olvidar la lengua con la que se comunicaban con él. Es decir, los seres humanos, aparte de esas lenguas distintas que correspondían a cada uno de sus pueblos, tenían una lengua única que les permitía hablar con Yahvé, hablar con Dios. Y lo que hace Yahvé es privarles de esa lengua. Bien, esa lengua, ahora podemos quitar la palabra Dios, podemos hablar de lo sagrado, podemos hablar de la naturaleza, podemos hablar de ese mundo que está, digamos, más allá de nuestra razón, más allá del logos, ¿no? Es decir, esa lengua perdida, ¿se ha perdido realmente o de alguna manera sigue viva en nosotros? Y si lo pensamos, claro que sigue viva en nosotros. Por ejemplo, estamos hablando en estos momentos de magas y de hechiceras. Las magas y las hechiceras hablaban en esa lengua. Eran capaces de, a través de esa lengua, comunicarse con la naturaleza y pedirle cosas. Pedirle que satisfaciera sus necesidades y que les ayudara a resolver, en fin, determinados asuntos en los que pudieran estar implicados, ¿no? Esa lengua no solamente, digamos, lo hablan las magas y las hechiceras, sino que de alguna manera, en la medida en que se está convocando la magia, la hablan los poetas también. La lengua de los poetas es una lengua en la que al ser humano le permite hablar con el mundo, comunicarse con las cosas, escuchar las voces de las cosas y hablar con ellas, ¿no? Pero si lo pensáis bien, es una lengua que sigue viviendo
en los momentos, digamos, esenciales de nuestra vida. Por ejemplo, cuando una madre habla con su niño recién nacido, ¿en qué lengua está hablando? Está hablando con esa lengua. Cuando un niño habla con sus juguetes, ¿en qué lengua está hablando? Cuando un niño habla con un animal, cuando nosotros hablamos con un muerto, esos seres queridos que hemos perdido y que de pronto nos da por hablar con ellos, es decir, todas esas lenguas, esa lengua no se confunde con esta que yo estoy utilizando ahora, esa lengua instrumental que me sirve para decir una serie de cosas y para entenderme en los asuntos prácticos con todos los que vivimos juntos, ¿no? O sea, por lo tanto, hay una lengua ahí que es la lengua, en el fondo es la lengua de la literatura, la lengua de las leyendas, la lengua de los cuentos, la lengua, por lo tanto, implícita, digamos, en la magia. La lengua que no podemos perder, porque si perdemos esa lengua, nos transformamos en frases, nuestra mente se llenará de lugares comunes y realmente las cosas que diremos no serán las cosas que de verdad nos representan, aquellas cosas que cuentan, digamos, nuestra verdad, ¿no? Es decir, hay un mundo anterior al logos, hay un mundo anterior a la razón, ¿no? Ese mundo mudo, ¿no? Donde están nuestros sueños, donde está nuestra sexualidad, donde está nuestra capacidad de amar, donde están nuestros deseos, donde está nuestro cuerpo, donde están los animales, donde está la naturaleza. Entonces, recuperar esa unión perdida con el mundo ha sido siempre la búsqueda de esos seres admirables que fueron las hechiceras y las magas. Sí, qué interesante, Gustavo. Gracias. La verdad es que, según contabas esto, he recordado mi experiencia. Estuve durante la pandemia 2 años viviendo en una aldea burgalesa. Y claro, qué importante es lo prelingüístico, ¿no? Pero cómo cuesta llegar hasta ahí cuando de hecho te dedicas a la palabra y bueno, lo comentábamos antes, ¿no? Yo creo que hasta hace muy poco tenía una idea muy racional, muy anclada en la experiencia y en el ego de lo que estaba detrás de la escritura, ¿no? Y entonces eso, cuando en plena pandemia, con las carreteras cerradas, ¿no? Yo aterrizo en esta aldea sin bares, sin tiendas, sin absolutamente ningún código reconocible, lo primero que me sale a hacer es nombrar, ¿no? Me obsesiono con nombrar pues todas las plantas que aparecen en las cunetas, ¿no? Y había leído un libro maravilloso, Trenza de hierba sagrada, se titula, de Robin Wall Kimmerer, que es una profesora de botánica, pero que es miembro de una de las últimas tribus nativas de Norteamérica. Y ella contaba que, bueno, que no era necesariamente un acto de poder, ¿no? El acto de poder de Adán cuando nombra a los animales, ¿no? Que en su tribu sí que había una cosa de reconocimiento, ¿no? Aprendes el nombre de la planta pues, para saludarlo en sus propios términos, ¿no? Para decirle hola. Y yo, bueno, me decía que, por tanto, que no estaba cometiendo mi tarea, ¿no? Desde la mirada como colonial hacia la naturaleza, sino que era una forma de decir hola. Y sin embargo, según te escuchaba hablar, creo que esto es una ficción que yo he construido para no reconocer que en el fondo tardé un tiempo, ¿no? Tardé un tiempo en entender de qué manera abordar aquello que excede, ¿no? Lo lingüístico y que está fuera del yo. Y por tanto, después de toda esta obsesión de catálogo, ¿no? De hecho, mencionabas a Emily Dickinson y digo también como siempre buscamos legitimarnos por referencias, ¿no? De las primeras cosas que yo hice fue armar un herbolario, ¿no? Como los que hacía Emily Dickinson, pues arrancando cada flor de temporada, prensándola y demás, que de hecho vuelve a ser como un pequeño acto de violencia hacia la naturaleza, ¿no? Era siempre pues eso, nombrar y expropiar. Y al final, ¿no? Después de varios meses viviendo allí, recuerdo una ocasión en la que hice yoga en el jardín, ¿no? Ya no era frío helador en Burgos, no sé, sería agosto. Y por fin después, ¿no? Después de hacer yoga, pues intenté meditar, que era algo que se te dice que está bien, pero que, bueno, que nunca sabes muy bien qué es, ¿no? Y sí que llegué a un lugar, ¿no? Llegué a un lugar muy sencillo, muy tópico, en el que yo estaba delante de un sauce. Y no intelectualicé, pero sentí el intercambio de CO2 y oxígeno, ¿no? Estábamos solos, ¿no? El sauce y yo, lo único que estaba haciendo era respirar. Cuando únicamente respiramos, apenas hay diferencia, ¿no? entre taxonomías de lo vivo. Y ahí sí que sentí, ¿no? Que de pronto sí que había encontrado una forma de comunicación.
Y yo, claro, voy más allá que tú, ¿no? Creo que es exclusivamente corporal, que realmente cuando somos capaces como de salir de este ensimismamiento, ¿no? Y acercarnos un poco a una mirada más holística, el cuerpo tiene un lenguaje, es cierto, ¿no? Un lenguaje emocional, un lenguaje de sensaciones que suelen resultar muy incómodas cuando las experimentas por primera vez, pero es una suerte de lenguaje, ¿no? Y volviendo un poco a lo que comentabas, a la relevancia que tiene todo esto con lo literario, sí que es cierto, ¿no?, que después de escribir como un libro autobiográfico, me he pasado como 4 años dando talleres de escritura desde la experiencia y fundamentando este discurso de que es imposible, ¿no?, escribir desde fuera de la experiencia, que tanto si se hace ficción pura, ¿no?, como si se hacen acercamientos autobiográficos, siempre estamos como tirando de memoria, ¿no? Es decir, yo una frase que he repetido mucho es este lugar común, ¿no?, de que en efecto escribir es recordar. Y, sin embargo, empiezo a alejarme también de esta idea, ¿no? Estoy conociendo a través de este lenguaje que es corporal y que no es lingüístico y que de pronto noto que se activa en ciertos procesos muy intensos de escritura, ¿no? Es un poco como cuando te pones a correr, que al principio duele todo, ¿no?, pero después de media hora ya entras como en un lugar en donde no queda nada. Hay veces que escribiendo, ¿no?, no en el primer párrafo, no en la primera hora de escritura, de pronto llegas a un lugar en el que sí que se activan, ¿no?, como esta especie de memoria del cuerpo, y de pronto parece que estás conectada a un lenguaje que ni siquiera es necesariamente lingüístico, ¿no? O sea, verbal. Es como si de hecho el lenguaje fuera esto que te permite desanudar lo que se te manifiesta, ¿no?, como una especie de conjunto único y tirar de ahí. Así que nada, como decía, estoy últimamente muy interesada en la poesía mística, ¿no? Y es como, se podrá escribir realmente desde fuera del ego, desde fuera del yo, ¿no? Y claro, y si se puede, en efecto sí que tiene muchas reverberaciones mágicas, ¿no? Sí que traslada un poco esta idea como griega pues del escritor como medium más que como creador desde el yo, ¿no? Y sí que abre posibilidades interesantes, la verdad. Sí, no, claro, todo eso que dices tiene que ver, yo creo, con una verdad que es absoluta, ¿no?, que es la verdad de que no solo somos lenguaje, no solo. Es más, el ser humano tarda mucho tiempo en llegar al lenguaje. Cuando nace un bebé, evidentemente no habla, desde luego no habla en el vientre de su madre, ¿no?, pero durante los primeros meses, incluso en los primeros años, hoy lo hemos hablado tú y yo, ¿no?, es decir, como hasta los 5 años, los 6, es decir, bueno, evidentemente a los 5 años y a los 6 un niño sabe hablar perfectamente, pero todavía no se encuentra a gusto en el lenguaje. Por ejemplo, un niño se encuentra mucho más a gusto dibujando, digamos, que hablando. Y de hecho, lo más interesante de oír hablar a un niño es que como no domina bien el lenguaje, lo habla a su manera y entonces es capaz de decir cosas asombrosas, que nos sorprenden, ¿no? O sea, por lo tanto, el ser humano tarda mucho tiempo en acceder al lenguaje, claramente, ¿no? Pensar un poco lo que es la labor inicial, un poco de la crianza, ¿no?, la madre, o bueno, esa función maternal. Es decir, el niño, no se puede decir que sea un niño, esa criatura, vamos a nombrarla criatura, es decir, alguien que viene del mundo de lo creado, ¿no? Es decir, esa criatura evidentemente no entiende lo que la madre le está diciendo. Y sin embargo la madre le habla sin parar, aun sabiendo que no le puede entender. ¿Por qué? Porque de alguna forma intuye que para sacar adelante a ese niño o esa niña, para transformarle en un ser humano, no solamente tiene que alimentarle, no solamente tiene que cuidarle, no solamente tiene que, bueno, pues procurar un medio para él en que no pase frío, tratarle bien, cuidarle, sino que tiene que darle ese alimento misterioso que solo las palabras tienen. Es un alimento que no sabemos exactamente en qué consiste, pero que realmente recibirle es el que poco a poco hace que ese niño entre en el mundo del lenguaje y se transforme en un ser humano. O sea, realmente la madre da 2 dones al niño, el don de la vida primero y luego el don del lenguaje, claramente, ¿no? Pero, a la vez, el hecho de recibir ese don y entrar en el mundo de lo lingüístico y entrar en el mundo un poco del logos y de la razón poco a poco, no quiere decir que se desvincule completamente del mundo anterior. Hay un mundo que queda atrás, que es el mundo que tiene que ver con su cuerpo. Y ese mundo está en nosotros, el mundo de nuestra sexualidad, el mundo de nuestros deseos, el mundo de nuestros sueños, el mundo de todo lo que no cabe en el lenguaje, es decir, de todo aquello que a veces quisiéramos expresar y no encontramos las palabras que necesitamos para hacerlo.
clarísimamente, ¿no? Entonces hay un mundo anterior, y ese mundo anterior no le podemos perder porque en el fondo probablemente la verdad de lo que somos está en él, ¿no? O en gran parte está en él. De ahí la necesidad, digamos, de volver a él. Y es, por ejemplo, lo que hacen los poetas y lo que hacen también las magas, las hechiceras, es decir, todo este mundo que en el fondo busca conectar con ese lado perdido de nosotros mismos, ¿no? Claro, de hecho, desde el psicoanálisis lacaniano, ¿no? Y ya no recuerdo bien los referentes, pero había toda una... Bueno, creo que era Len Sixu quien tiraba de este argumentario, ¿no? Para postular la idea de que exista tal cosa como una escritura puramente femenina, y se anclaba en esta idea, ¿no? De realmente lo que se ha estipulado como femenino es todo aquello que es más bien prelingüístico, ¿no? Porque se considera que los niños son de la madre, ¿no? Y viven en esta especie de simbiosis con la madre, donde todavía el logos no ha entrado, ¿no? Y de pronto como la separación, ¿no? Y la idea de mirar a la madre como un otro y de empezar a tener como imágenes de identificación y demás con el padre, pues nace con la gran ruptura, ¿no? La gran, sí, es como una pérdida, ¿no? del paraíso cuando se entra el lenguaje y se pierde como esa simbiosis. No obstante, tengo también dudas con esto, ¿no? Con la necesidad de esencializar ciertos enfoques, ¿no? Ciertas aproximaciones a lo literario, pero no obstante creo que sí que lo habíamos comentado antes, no me veo tan no sé, tan convencida con la idea de que la escritura femenina tire en particular como de este universo más anclado en lo experiencial y en lo táctil, en lo prelingüístico, pero sí que creo, no obstante, que la poesía, que me parece, si estamos hablando de la idea de la magia en la literatura, creo que la poesía, ¿no? Además con todo este historial de poetas jovencísimos que enseguida es como si el poeta, ¿no? el genio poeta estuviera conectado a un canal, ¿no? Que se cierra cuando se hace adulto del todo, del que provienen cosas que parece exceder su experiencia, ¿no? A mí algo que siempre me fascina, ¿no? Es leer a poetas jovencísimos, jovencísimas, ¿no? Y tener una sensación de reconocimiento, ¿no? En lo que trasladan, que dices, bueno, lo que comentaba antes, ¿no? De obviamente mi teoría de que todo proviene de la experiencia, creo que la disciplina que pone esto en jaque por completo es la poesía, ¿no? Y lo que decía, sí que creo que esto que estamos enunciando y que tiene mucho que ver con la magia, yo sobre todo lo localizo en el discurso poético. Y es cierto que también en las representaciones del discurso de las hechiceras, de las brujas, ¿no? Todos estos conjuros, este gusto por las frases como epigramáticas, con rima, etcétera, parece que hay como una intuición colectiva, ¿no? De que ese tipo de habla, como el habla poética, proviene de un lugar como que es más propio, ¿no? del hechizo que de las letras como bueno, que se empiezan a postular, ¿no? Como la ilustración pues el trabajo de la razón, del intelecto. Y tirando por aquí, no sé si podemos hablar un poco a raíz del vídeo y tal, ¿no? De cómo también hay algo prelingüístico en la forma en la que nos sentimos conectadas. Y aquí uso el femenino porque me gustaría, tengo la sensación de que igual para las mujeres es algo como más, no sé, más evidente o más sobresaliente, ¿no? La idea de cómo nos sentimos conectadas con recuerdos que no parecen de que son de esta vida, ¿no? Porque hay una idea de la genealogía, de la tradición, que hace que si todo proceso de escritura creo que es solitario y que no lo es, ¿no? Porque estamos siempre rodeadas de muertas, de espíritus, ¿no? Los invocados, ya sea a través de la cita o a través del imaginario. Sí que tengo la sensación de que estoy muy conectada, ¿no? Como decía, me emociona escuchar nombres como Santa Teresa, como Sor Juana, me emociona ver a las brujas de los cuentos, ¿no? Porque ahora tengo una niña pequeña y de pronto vuelvo a estar como en contacto con este imaginario Disney que se empieza a corregir, ¿no? Ahora en Frozen la protagonista es una bruja buena, digamos, ¿no? Pero yo creo que mi primer contacto con la idea de la brujería es la idea de la bruja denostada, ¿no? De la bruja como arpía, que proviene de todos estos cuentos infantiles.
Y para mí es profundamente emocionante el momento en el que, gracias al feminismo de los años 70, ¿no?, yo descubro que esta imagen de la bruja se ha reapropiado y de pronto es un emblema, pues es un emblema feminista, ¿no?, un lugar donde nos podemos sentir identificadas, sobre todo porque yo lo que recuerdo es que tenía una fascinación y una identificación muy poco habitual con las brujas de los cuentos, ¿no? Se suponía que la bruja de Blancanieves era el arquetipo del mal encarnado y, sin embargo, yo me sentía profundamente fascinada, ¿no? Claro, una fascinación que de hecho era un poco erótica, ¿no? O sea, yo muy heterosexual no he sido nunca y creo que estos recuerdos como que me conectan también con eso, con una idea de fascinación casi sexual, pero es decir, había algo, incluso cuando te vendían la figura de la bruja o de la hechicera como algo absolutamente denostable, ¿no?, como la mala de la película, había algo que creo que a muchas mujeres nos llamaba la atención, ¿no? Luego en el pueblo, recuerdo, con 10, 11 años o menos, 8, 9, con mi prima, ya jugábamos a ser brujas, a pesar de que los únicos referentes por esa época eran de brujas negativas, ¿no? Entonces, no sé si hay ahí también una capacidad de conectar, ¿no?, de conectar desde el cuerpo, desde la memoria del cuerpo, con la tradición de mujeres que nos precedieron y que, en el caso de lo literario, y ya con esto paro, pero obviamente también, ¿no? Es decir, si la bruja era el lugar donde se depositaban, ¿no?, todos los monstruos masculinos y toda la misoginia de la época, Sor Juana también era una bruja, ¿no? Es decir, las mujeres que se atrevían a, que se atrevían a escribir, bueno, además siendo monja, que en lugar de dedicarse a la mística escribía sobre temas profanos, pues ni te cuento, ¿no? Pero había algo, es decir, la caracterización de la bruja también nos ha incluido, digo, a las mujeres que escribimos desde tiempos ¿no? Sí, no, completamente de acuerdo. Pero claro, eso tiene que ver con el sentimiento un poco de que tenían un poder que era a la vez temido y deseado. Entonces yo creo que ahí lo que llama la atención es el poder, digamos, de hechizar. Hablamos de hechiceras, ¿no? Yo creo que eso es una palabra clave, absolutamente, ¿no? Tanto en la literatura como en la vida. En la vida. Isaac Dinesen decía una frase que a mí me gusta mucho: solo hemos venido al mundo por dos razones, para hechizar y para ser hechizado por los demás, ¿no? Esa es la verdadera razón por la que hemos venido. Entonces, esa búsqueda de aquello que tiene el poder de hechizar es la búsqueda inherente, digamos, a la vida, al mundo del deseo, al mundo del deseo. Y entonces, evidentemente, la bruja tiene el poder de hechizar. También la palabra poética tiene el poder de hechizar, claramente. Por eso está tan cerca de esas fórmulas encantatorias, ¿no?, de las brujas, ¿no? Y hace un momento hablábamos de ese poema que a mí me gusta mucho, ¿no?, de William Carlos Williams, que se llama La flor sasífraga, que entonces Octavio Paz lo traduce y tiene un texto muy hermoso sobre ese poema, porque él lo que te viene a decir es que esa flor, que significa exactamente sasífraga, que abre las piedras, es la flor, en el fondo la flor de todas esas plantas que tú citas, digamos, en tu libro, la datura, la roda, es decir, el estramonio, es decir, todas esas plantas que tienen el poder de sacarnos, digamos, de este mundo racional, ¿no?, de lo que somos, y abrirnos un mundo ilimitado, ¿no?, donde nos está esperando algo que no sabemos exactamente lo que es. En el fondo, es la búsqueda de de lugares encantados, la búsqueda de lugares que tengan el poder de hechizarnos. Ese es el poder, la razón, digamos, de la vida, ¿no? Y yo creo que no hay literatura sin esa búsqueda. Claramente, un libro es capaz de conmovernos y de emocionarnos en la medida en que tiene el poder de encantarnos. No hay una explicación más directa y más simple que esa. Por eso las palabras, por ejemplo, de los cuentos, cuando se los contamos a los niños, tienen ese poder sobre el niño. El niño es muy receptivo, digamos, a ese poder. Y por eso está esperando el mundo de las canciones, de los juegos verbales, ¿no? Y está esperando la lengua de los cuentos, porque esa lengua le lleva a lugares que no puede abandonar, en los que hay algo que le reclaman, a la vez que le causan temor, porque se siente expuesto, porque no sabe lo que puede encontrar allí. Y claro, lo que pasa en nuestro mundo, y ya termino, lo que pasa en nuestro mundo es una cosa muy curiosa, es que yo creo que todos los mundos, todas las sociedades por ejemplo, pensemos en los griegos, todos los griegos tenían como las llamaban las divinidades de la frontera. Es decir, que eran unas diosas, por ejemplo, la diosa Artemisa, que permitían comunicarle al ser humano, al hombre y a la mujer, que vivían en la ciudad, que vivían en el mundo del logos, con ese otro mundo que estaba más allá de
de esa polis en la que ellos vivían, ¿no? Les permitía entrar en comunicación con lo otro, en definitiva. Y lo otro es la muerte, pero lo otro también es el deseo, lo otro es el sueño, y los otros son, yo qué sé, es decir, es el loco, es el niño, es el extranjero. Es decir, y había unas divinidades que permitían esos tránsitos de este mundo en el que nosotros estamos a ese otro. Artemisa era un ejemplo de todo eso. Además eran contradictorias, porque Artemisa por una parte era una diosa feroz, muy celosa de su intimidad, la diosa que pertenecía, digamos, al mundo natural, ¿no? Que vivía con los animales, que no se dejaba ver por los hombres, sino, fijaros lo que le pasó al pobre Acteón por descubrirla allí en una laguna, ¿no? Y entonces, pero a la vez también era la protectora de la casa, la protectora de los niños hasta que crecían. Es decir, entonces, a mí me parece muy importante también que en el fondo también las hechiceras hacían eso, en el fondo era llevar el mundo del mito al mundo de la historia, ¿no? Es decir, llevarlo a la casa, porque también las hechiceras se ocupaban no solamente de producir, digamos, estos sueños, sino que conseguían plantas medicinales, ayudaban en los partos, es decir, se ocupaban un poco de la domesticidad, por decirlo así, ¿no? Entonces tenían esa influencia, digamos, en la vida cotidiana. ¿Te parece? Sí, estaba pensando en el materialismo de Antonio Escotado, que explicaba esto tan hermoso que has comentado tú y que en efecto creo que tiene que ver con la convivencia, ¿no? Durante gran parte de la Edad Media de ritos paganos, muy apegados, ¿no? a la figura de Diana. Pero él tenía una teoría mucho más sencilla y materialista, ¿no? Para todos los testimonios inquisitoriales sobre mujeres que decían experimentar vuelos nocturnos en la compañía de Diana Artemisa muy a menudo, ¿no? Y que era un fenómeno meramente químico, ¿no? Él lo asociaba a la ingesta de una droga en particular, ¿no? Que aquí en Europa es el estramonio, pero proviene de la familia de las daturas y lo que tiene es escopolamina y oscina, o sea, dos alcaloides que se encuentran también en la burundanga americana y en otras plantas, rollo la belladona y demás. Y para él era una cosa como de sota, caballo y rey, ¿no? Le parecía que era evidente, ¿no? Que todos los testimonios de vuelos nocturnos estaban suscitados por esta droga, que lo que sí es cierto es que entre los pocos contemporáneos que la han probado, porque tiene efectos bastante calamitosos, sí que al parecer suscita con enorme frecuencia alucinaciones de vuelo, ¿no? Pero bueno, creo que Escotado se centraba únicamente en esto, ¿no? en el químico. Creo que también lo interesante de esta brujería medieval es que combinaba la química con el conjuro, ¿no? Es decir, la capacidad de la palabra para conjurar mundos con la ayuda de esta tecnología de lo sagrado que muchas veces se encuentra en la planta. Y nada, sabes que, digo, ya lo cuento, ¿no? Sabes que me obsesiona muchísimo esta planta, ¿no? El estramonio en particular. Más que nada porque di con ella de una forma un poco fortuita y sorprendente. Yo sobre el 2016-2017 ¿no? me obsesioné bastante con investigar diferentes aspectos sobre la violencia sexual. Y en esa época estaba bastante flipada, la verdad, con la insistencia por parte de medios periodísticos serios, ¿no? en catalogar como burundanga lo que estaba detrás, ¿no? de los muchísimos casos de violaciones por sumisión química que se daban en discotecas y demás. Digo que me chocaba mucho porque realmente llegué a ver como estudios farmacológicos, ¿no? que había detrás de las denuncias y lo cierto es que en general se cometían con drogas legales, con benzodiazepinas combinadas con alcohol sobre todo. Y sin embargo era la burundanga, ¿no? Esta palabra que suena exótica, que pues suena a esto que solo puede suceder, ¿no? en la América colonial, o sea, había como un deje racista peculiar incluso en el uso de la palabra. Y bueno, empecé como a interesarme por ello, sobre todo porque no solo se decía que era burundanga cuando no lo era, sino que también las propiedades que se le asociaban a la burundanga eran claramente mágicas. Ahí ya no había farmacología, ¿no? Porque se hablaba de la droga de la sumisión, ¿no? Se contaban
estos casos de, no, sí, te la soplan, ¿no?, en la nariz y de pronto vas al cajero, das todo tu dinero de forma como cooperativa, o sea, claro, no, realmente la gente es sometida porque con esa droga empiezas a vomitar, pierdes la conciencia y entonces, claro, en ese estado te pueden hacer lo que quieran, pero no es lo que vendían los medios, ¿no? No es esta idea de la zombificación, que de hecho, es decir, esto también es un mito muy relacionado con la brujería, con la magia haitiana, ¿no? En Haití el origen del zombi, que luego aquí en Europa, Estados Unidos hemos adaptado de otra forma, ¿no?, pero en su origen el zombi es este hombre racializado que un bokor, que es un brujo, ¿no?, lo mata, sus familiares lo entierran y luego aparece, lo resucita y lo resucita como una especie de carcasa vacía para emplearlo como esclavo, ¿no? O sea, en un país como Haití, ¿no?, donde en el Imperio francés creo que, no sé, se vea como 200.000 esclavos y 10.000 hombres libres, ¿no? Es decir, el peso de la tradición de lo que significa ser un esclavo es lo que significa la zombificación, ¿no? Y bueno, ya había un antropólogo que intentó investigar el caso también como lo habría hecho Escotado, ¿no?, dando por hecho que si existía la zombificación haitiana, porque en los años 80 apareció un señor diciendo que lo había liberado su bokor al morir, pero que a él lo había enterrado su familia y que se había pasado 20 años trabajando zombificado en un campo de algodón. Se fue Wade Davis, ¿no?, a investigar este caso y él también estaba convencido de que era un tema farmacológico, ¿no? Se fue a Haití a encontrar eso, la droga zombificadora definitiva, ¿no?, que había conseguido mantener a un hombre trabajando como esclavo durante 20 años. Y después de muchos palos de ciego, su primera apuesta en efecto era esta, ¿no?, era también la escopolamina. Después de dar muchos palos de ciego se dio cuenta de que no había droga lo suficientemente fuerte como para equiparar el poder de la ficción, ¿no?, de las ficciones culturales, de qué manera el hombre, ¿no?, que había vivido con el mito de que en efecto existían, ¿no?, las zombificaciones, se despierta en una cripta y ya la ficción, o sea, produce realidad, ¿no? No hacía falta realmente una droga para que este hombre fuera capaz de ser sometido durante 20 años. Sí, en efecto, claro, que en el fondo, bueno, es verdad que todo eso tiene una causa física, ¿cómo no la va a tener, ¿no?, clarísimamente? Pero luego, bueno, luego una vez que has vivido esa experiencia, lo que empieza a ser importante es cómo lo cuentas. Y entonces ahí entras en el terreno de la ficción o en el terreno, digamos, del lenguaje. Y bueno, y ahí es donde de pronto eso se vuelve como significativo, ¿no? Y podemos hablar de vuelos, podemos hablar de viajes misteriosos y extraños, ¿no? Podemos conseguir, claro, ese poder maravilloso que hay en esas plantas también, porque en el fondo son como, disparan nuestra imaginación, abren nuestra imaginación, claro. Y la imaginación es una facultad extraordinaria, porque tú fíjate, nos permite relacionar realidades que la razón separa. Por ejemplo, el mundo de la realidad y el mundo del sueño, el mundo del ser humano y el mundo de la naturaleza, el mundo del adulto y el mundo del niño, el mundo de la fantasía y el mundo de la realidad. Tiende puentes, el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Toda la literatura de fantasmas, ¿no?, y todas esas fantasías, ¿no?, del zombi, ¿no? Por cierto, hay esa película maravillosa de Jacques Tourneur, que no sé si habéis visto, Yo anduve con un zombi. Pues es obligada a verla porque es una verdadera joya, ¿eh? Bien, entonces, claro, gracias a ese poder que te da la imaginación, podemos hablar con los muertos. Toda la literatura de fantasmas, en el fondo, surge y esto no es ningún disparate, porque en el fondo, claro que hablamos con ellos, que cualquier persona que ha perdido, digamos, a un ser querido, de alguna manera siente que ese ser sigue ahí, a su lado, aunque no sabe dónde está. No sabe dónde está. Los mexicanos tienen una palabra preciosa para referirse a los muertos, que llaman los escondiditos. ¿Por qué? Se han ido. Como el juego del escondite de los niños es maravilloso, porque en el fondo es el juego de la muerte y la resurrección. El niño, no hay un juego que le guste más al niño que esconderse, desaparecer. Pero cuidado, porque si tardas en encontrarle, enseguida se las arregla para decir dónde está, porque lo que quiere es ser encontrado. Es decir, quiere ser arrebatado de la muerte, quiere resucitar de alguna forma. Simone no es que él lo formule de esta manera, ¿no?, pero en el fondo ese juego es justo eso, ¿no? Y entonces, y gracias a esta facultad y a estas
a estos poderes misteriosos, digamos, de nuestras palabras, ¿no? Que de alguna forma estos poderes nos vinculan con ese mundo del que hemos estado hablando, no se separan de él porque de alguna forma las palabras también pertenecen a nuestro cuerpo, es una facultad que tenemos, ¿no? Y entonces, gracias a eso, bien, pues se pueden conseguir todas estas cosas de las que estamos hablando y podemos conseguir también comentar el efecto que ciertas drogas tienen sobre nosotros de la manera en que lo hacemos. Sí, te estaba escuchando y tengo ganas de preguntarte una cosa, como por ponernos realmente psicomágicos, Gustavo. Tú tienes la sensación, ¿no? Tengo una amiga que me dice, cuando le cuento estas experiencias que voy a contar, me dice, esto es obvio, ¿no? Claramente la palabra conjura realidades, ¿no? Sí. Entonces, escribir una novela nunca sale inane, ¿no? Recuerdo, es la novela de Marías en la que cuenta lo que le sucede a raíz de Todas las almas, es... Negra espalda del tiempo, ¿no? Claro, Marías creo que ahí hace como un análisis maravilloso, ¿no? De la cantidad de realidades fortuitas que parecen casi mágicas, ¿no? que pueden surgir a raíz de un texto, ¿no? Marías lo que contaba es que escribió Todas las almas y que no era autobiográfico, pero que mucha gente dio por hecho, ¿no? Como que el texto era autobiográfico, y tiene un texto posterior donde escribe, pues eso, todas las casualidades, todas las llamadas, ¿no? que recibió y que acabaron teniendo como, bueno, incluso llegó a ser rey de Redonda, ¿no? A través de estas sincronías. Y a mí es algo que me divierte mucho. Cada vez que escribo un libro, de pronto pasan 6, 7 meses, nunca suele llegar al año, ¿no? Pero 6 o 7 meses en los cuales el libro ya ha salido, yo siento que ya me he limpiado, ¿no? de las obsesiones temáticas que nos entran cuando estamos escribiendo, y sin embargo de pronto la realidad parece una proyección de eso que he soltado al mundo, ¿no? a través del libro. Cuando escribí Cambiar de idea fue muy duro porque, claro, era un libro sobre violencia sexual y lo que concité fue una descarga muy grande, ¿no? Desde mi entorno más cercano hasta por parte de lectoras desconocidas, ¿no? Como de pronto recibir muchísimos testimonios, ¿no? de mujeres que me contaban sus experiencias de violencia y demás, y ahí me pareció que estaba, es decir, ahí no tendía a pensar en lo mágico, ¿no? Me pareció que estaba fundamentado, justificado en que al final lo testimonial sí que es un poco como un juego de incitación al testimonio, ¿no? Cuando tú cuentas lo tuyo, pues la gente te cuenta lo suyo. Claro, con Las herederas, que ya es ficción absoluta, ¿no? He empezado a recibir sensaciones muy similares y aquí ya no puedo justificarlo de la misma forma, ¿no? Pero, por ejemplo, en un libro en el que, más allá, ¿no? de todo este contacto con la magia, con las drogas, con los límites entre ambas, es un libro donde sobre todo me interesaba explorar la figura del loco, ¿no? Cómo está construida, de qué manera, ¿no? Sufrimos las psiquiatrizaciones hoy en día. Bueno, pues después de publicar esta novela, la cantidad de gente que me encontraba fortuitamente en un bar, ¿no? y se ponía a relatarme sus experiencias de psiquiatrización, que se le acababa de suicidar un hermano, como sucede al principio de la novela, en fin, fue como abrumadora, ¿no? Entonces digo, tenía como curiosidad porque me cuentes tú, que además tienes un recorrido que me multiplica por 20 probablemente los libros, si has sentido como de forma constante, ¿no? este fenómeno que me parece que es súper mágico. Sí, yo creo que sí, que claro que lo sientes. Pero lo sientes incluso en el proceso mismo de la escritura. La escritura siempre te lleva a lugares inesperados, ¿no? Y además es lo que deseas. Si no, sería pesadísima, porque la escritura es muy latosa, ¿no? Andar ahí luchando con cada palabra, ¿no? Lo que pasa es que esa lucha te permite concentrarte y de pronto esa concentración te lleva a un lugar inesperado completamente y te permite encontrar algo que tú mismo te dices, bueno, ¿y esto por qué se me habrá ocurrido? Incluso no terminas de entender bien, ¿no? de dónde viene, ¿no? Y eso es una especie de, yo qué sé, no sé cómo llamarlo, como de don que recibes, algo inexplicable, ¿no? Que es lo que hace, insisto, que la escritura se transforme en una aventura, digamos, digna de ser vivida, ¿no? Y que crea realmente adicción, porque allí de pronto encuentras cosas que no sabías que te estaban esperando y con las que tampoco sabes muy bien qué hacer, ¿no? Y yo creo que en el fondo la importancia que tiene un poco la ficción en nuestra vida es absoluta, ¿no? Es decir, no hacemos más que vivir a través de los libros que hemos leído, de las películas que hemos visto, de las cosas que nos han contado, ¿no? Dándonos cuenta y sin darnos cuenta, ¿no? Entonces, eso es así, es el poder. En el fondo, hay un personaje
de una película de Romer, me parece que es El Rayo Verde, que dice una de estas chicas extraordinarias que aparecen en su cine, que dice algo así como: me gusta la realidad siempre que se pueda transformar en una ficción. Eso es lo que dice. Claro, tiene toda la razón del mundo, porque en el fondo todos nosotros vivimos así. Estamos viviendo nuestra vida real, por decirlo así, con el deseo de que se transforme en otra cosa, con un deseo como de transfiguración, con un deseo de llegar a un lugar insospechado, es decir, que es un lugar en el que nos sentiremos vivos plenamente, es decir, un lugar como donde está guardándonos, en fin, perdonadme la palabra, nuestra verdad de alguna forma, ¿no? Entonces, todos deseamos que nuestra vida se transforme en una historia que merezca ser contada a los demás y que no les aburra cuando lo hacemos, ¿no? Clarísimamente, ¿no? Y eso es un poco, y en el fondo la vida, bueno, como decía Carmen Martín Gaite, el cuento de nunca acabar, esa es la vida, ese intercambio interminable de historias, es decir, yo cuento cosas y a la vez escucho las cosas que me cuentan los demás, ¿no? Y ahí se crea una especie de, no sé, como de mil y una noche, donde está el resumen un poco de lo que es nuestra vida, en toda su diversidad, con todas sus contradicciones, con todas sus locuras, con todos sus hallazgos, yo qué sé. Eso es... Yo eso lo veo, por ejemplo, muy claramente en eso que a mí me parece tan importante, que es el mundo de los cuentos que contamos a los niños, ¿no? Los extraordinarios cuentos de hadas, que son algunas de las historias más maravillosas que se han contado, están contenidas digamos, en esos cuentos, ¿no? Y la forma en que los niños las escuchan y cómo te lo piden, y lo implicado que están en aquello que les estás contando, porque en el fondo ellos sienten que lo que les cuentas, a pesar de que sean disparates llenos de magos, de sucesos extraordinarios, ¿no? Ellos sienten que estás contando lo que les pasa a ellos, ¿no? Les estás contando su vida realmente, ¿no? Por eso prestan, digamos, esa atención inusitada completamente, ¿no? Y no hay niño que no le cuentes un cuento, yo que sé, como Caperucita, y no se queda absolutamente prendado de esa historia, que por otra parte es una historia absolutamente extraordinaria, que tiene de alguna manera conexión con eso que estamos hablando. Porque ese lobo de Caperucita, que ahora, bueno, que ciertas tendencias moralizantes quieren eliminar del cuento porque les parece que puede asustar al niño, en el fondo pensemos en lo que representa en el cuento. Caperucita pues es una niña, bueno, ya es una niña que se está transformando en un adolescente, y entonces se encuentra con el lobo, y el lobo le dice que por qué va a ir por ese camino, que se vaya por ese otro, que es mucho más interesante. Y ella se va por ese camino. ¿Pero por qué? Porque es el territorio del lobo. O sea, ella necesita explorar el territorio del lobo. Y el lobo simboliza la noche, el lobo simboliza el sexo, el lobo simboliza el alcohol, el lobo puede simbolizar la droga. Es decir, el lobo simboliza todas esas experiencias a las que esa niña se tiene que afrontar para transformarse en una mujer, clarísimamente, ¿no? Por eso, claro, el lobo ese tiene una función clara. Y el lobo también viene de ese mundo del que hablábamos antes. Viene de ese mundo natural. El lobo es el mundo de las magas, de las hechiceras, ¿no? Es decir, es una criatura de la frontera también, ¿no? Vincula, está acá, en el límite de esos dos mundos, ¿no? Sí, me estaba acordando de la adaptación, bueno, la reescritura que hace Angela Carter, ¿no? de la Caperucita, sí. Porque me gustó mucho y coincido mucho en la mirada que proyecta y lo que tú venías a analizar, ¿no? Se ha entendido siempre Caperucita como un mito que lo que viene es a ser una leyenda cautelar del terror sexual, ¿no? De las niñas, cuidado que os apartáis, ¿no? Como del camino marcado y vais detrás del lobo, tendréis un castigo y demás, ¿no? Y sin embargo, bueno, es una historia en la que en efecto Caperucita se aparta y no es castigada por ello, o sea, al final es bastante, bueno, pues hay una venganza y hay una emancipación, sí. Y la niña vulnerable, ¿no? De alguna forma sale victoriosa. Y sobre todo que tiene eso, tiene interpretaciones sexuales también interesantes, que es con las que juega Angela Carter, ¿no? En su versión. De hecho, termina con que
Caperucita, o sea, invierte, ¿no?, la escena del lobo y la abuelita, ¿no?, y es el lobo el que está tumbado en la cama y Caperucita lo está seduciendo, ¿no?, de manera que al final no tienes muy claro si realmente lo ha seducido para salvar la vida, ¿no?, o si realmente había como un juego sexual consentido desde el principio, ¿no?, pero en cualquier caso el final no es victimizante, ¿no?, o sea, bueno, me parece que es una lectura como más interesante. Claro. Y me estaba acordando de que mi hija el otro día me preguntó, o me dijo, mami, pero los lobos no existen, ¿no? Claro, cuando leemos cuentos hay muchísimos seres, ¿no?, maravillosos que le dan muchísimo miedo y que cuando terminamos la lectura antes de ir a dormir le tengo que confirmar y repetir una y otra vez que no existen, ¿no? Entonces me hace mucha gracia que últimamente ya los ladrones y los lobos le parece que forman parte como de la misma categoría que los monstruos y las brujas. Y bueno, por terminar eso, lo que decía es que creo que sí que es interesante, ¿no?, a través de la escritura o a través de la propia vida, regresar a este mundo infantil en el que los límites no estaban del todo difuminados, porque creo que, no sé, propone como una mirada diferente, ¿no? Claro, sí, pero es que lo que le pasa, el niño es un ser maravilloso porque se mueve entre los dos mundos con una facilidad asombrosa, ¿no? Y tú ves, de esa historia solamente un apunte de eso que cuenta Angela Carter, porque esa historia es maravillosa, la historia en la que Caperucita se encuentra con la abuelita vestida, con el lobo vestido de abuelita. Y entonces empieza con... Bueno, esa es una escena extraordinaria, ¿no? Yo recuerdo Esther Tusquets que decía, la escena más extraordinaria de la literatura es esa. Porque es verdad que no hay nadie que haya creado una escena que tenga el poder de conmocionar a un niño como esa. Todos se la hemos contado muchas veces a un niño, abuelita, en fin, hasta que llega el momento de la boca y para comerte mejor, en ese momento te abalanzas sobre el niño y aquello se produce un auténtico orgasmo realmente, ¿no?, lo que se produce por parte del niño, ¿no?, en esa escena. Pero claro, esa escena es que es importantísima, porque lo que hace es meter al lobo en casa. Claro, y entonces meter al lobo en casa, es decir, en el fondo meter el cuerpo de verdad, que es nuestro. Y entonces de alguna forma yo creo que la verdadera aventura de la sexualidad humana es esa, meter el lobo en casa y aprender a jugar con él, que es lo que está haciendo Caperucita en esos momentos con ese lobo o esa abuela transformada en lobo, que ya no sabemos lo que es. Está jugando, porque no sabemos si es lobo o es abuela. Meter el lobo en casa y aprender a jugar con él. Esa es la aventura de la sexualidad humana, porque la sexualidad, si lo piensas, tiene un lado oscuro y sombrío e incluso espantoso. Pertenece como al mundo del mito, no al mundo de la razón. Todo lo que pasa en una pareja que se acuesta juntas, ¿no? Todo, bueno, Gustavo, creo que nos mandan cerrar y me está dando mucha pena porque lo de Caperucita me parece que da para tiempo, pero nada, que muchísimas gracias. Luego seguimos igual con un vino y a ver si... Espero que os haya interesado también al público. Muchas gracias. Muchas gracias.